Bueno, cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, muy buenas tardes allá en Colombia. Gracias a Dios que estamos de fiesta. Así es. Muy buenas tardes a todos. Ahorita les comentamos por qué estamos de fiesta, pero bueno, bienvenidos a Tiempos de Conquista porque al que cree todo le es posible conquistar. El programa de hoy lo hemos llamado A Libertad fuimos llamados para conquistar. A libertad fuimos llamados para conquistar. La libertad no es el propósito final. La libertad es el medio por el cual llegamos a la conquista. Y ahorita estaremos hablando de esto. El pasaje base del día de hoy lo encontramos en Gálatas 5:13 y dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Por eso el título que tenemos hoy. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque también nos agrega algo más o nos hace reflexionar. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Ese es un estado en el cual tenemos que vivir de manera permanente. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hay otra versión que dice los instintos. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. La palabra nos enseña que si a nuestro hermano, que a quien hemos visto, no amamos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Entonces tiene doble sentido. El amar a Dios nos permite amar a otros sin importar a veces la circunstancia que tengamos con ellos. La libertad que tenemos en Cristo es algo que el mundo no entiende. La libertad del mundo es satisfacer lo que mis sentimientos o instintos me llevan a hacer en un momento dado, pero se vuelve una práctica que nos separa de Dios. La libertad en Cristo es muy diferente. Me lleva a sujetar por amor los deseos de la carne al propósito y voluntad de Dios. Es una voluntad propia que nosotros ponemos, una decisión de seguir a Cristo y de seguir sus enseñanzas. Es estar convencidos del llamado a ser apartados para la vida eterna. Estamos apartados para eso. Ese es nuestro destino final. La libertad nos va a llevar a eso, pero ahorita vamos a ver cómo debemos vivir. Eh, esa vida eterna que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. En México hoy celebramos la libertad y soberanía como país. En 1810 este país fue libre de dominio de otro país. La presencia de Dios también la vemos en este país, en el himno nacional. Hay una frase en la primera estrofa que dice que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Esto nos recuerda que Dios tiene un destino eterno y en nuestra himno nacional es algo que luego no apreciamos. Ver ahí la presencia de Dios. Pero este destino nos recuerda también que necesitamos buscar a Dios. Así también la bandera tiene tres colores, la mexicana, el verde, blanco y el rojo. Voy a empezar por el rojo. Representa la presencia de Dios esta bandera. ¿Por qué? Porque el rojo es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El blanco es la limpieza de corazón que Cristo produce al limpiarnos constantemente. No es solo una sola vez, sino constantemente Él tiene que venir a limpiar este corazón y hacerlo blanco. Y el verde es la vida eterna que Él nos da por su sacrificio en la cruz. Damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, pues vamos a empezar, Lili. Así es, pues, eh, como dice mi esposo, estamos celebrando como país la independencia, ¿verdad?, de nuestra nación y estamos muy contentos y muy gozosos por eso. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que la verdadera libertad no es esta física, no es la de esta tierra, sino la espiritual, ¿verdad? Porque recordemos
que somos primeramente espíritu, ¿verdad? No cuerpo, el cuerpo no es lo principal. Entonces, la verdadera libertad que debemos tener presente es la espiritual y esa solamente se halla en Cristo. Y sí, agradecemos mucho a Dios por vivir en un país libre donde podemos hablar de Él libremente, ¿verdad? Y cómo pues podemos considerarnos personas libres físicamente. Pero como les digo, lo principal es que consideremos que la libertad más importante es la que debemos tener en el espíritu, porque así como Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu. Y esta libertad solo la vamos a encontrar en Cristo. ¿Y por qué digo que en Cristo? ¿De qué manera en Cristo somos libres? Pues sí, somos libres del pecado. La situación es que muchas veces no nos consideramos pecadores o decimos, no, lo del pecado no aplica a mí. No, en la palabra, ¿verdad? En la Biblia vemos que todos somos pecadores y hasta que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados, es que Él, ¿verdad? Nos salva, nos hace libres y es que verdaderamente así podemos considerarnos personas libres, ¿verdad? En espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Como pues hoy celebramos aquí en México. Y bueno, sí, Cristo es nuestra libertad. Y en esto es donde vamos a basarnos, ¿verdad? Como hemos estado viendo a lo largo de ya muchos programas, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque si lo vemos es lo que estamos ahorita hablando de la libertad. Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y es un símil del pecado. No, Dios nos ha sacado a nosotros del pecado, así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a una tierra propia, para que fueran libres, ¿verdad? Así Dios nos ha sacado del pecado, nos ha llevado a ser libres, ¿verdad? Libres del pecado. Y hemos, les digo, ya visto en muchos programas cómo es que llega este pueblo de Israel después de muchos años en el desierto, 40, llega y pisa esa tierra que Dios les dio. Hemos visto muchos programas, las conquistas, cada una de ellas, y cómo todo iba muy bien bajo el liderazgo de Josué, ¿verdad? La semana pasada ya vimos cómo había pasado pues todas estas batallas, esas conquistas y hablamos de la muerte de Josué, ¿verdad? Y lo que vemos después no es muy agradable, ¿verdad? Vemos cosas que no estuvieron bien, ¿no? Pero el propósito de Dios era llevarlos a esta tierra para que fueran libres, ya no iban a estar bajo ninguna opresión, pero ellos tenían que conquistar, ¿verdad? Dios había entregado la tierra, pero ellos tenían que poseerla, ellos tenían que tomarla, ellos ya no iban a ser esclavos, ahora iban a ser conquistadores, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Ya no nos quiere esclavos, esclavos del pecado, sino nos quiere conquistadores. ¿Y conquistadores de qué? Pues precisamente del pecado, de quitar todo aquello que va en contra de Dios, todas aquellas cosas que nos estorban para tener una relación con Dios. En eso somos conquistadores, de nuestra propia carnalidad, ¿verdad? De nuestras propias pasiones y deseos. De eso somos conquistadores. Y vemos en este momento, después de la muerte de Josué, cosas que no estuvieron bien. Ahorita lo vamos a leer porque ya empezaríamos con a leer pasajes de Jueces, ¿verdad? Y en el capítulo 1 del libro de Jueces, pues sí se nos narra efectivamente que Josué murió.
¿Y qué pasa con las tribus? Las tribus tenían que seguir conquistando porque, como recordemos, se había hecho una conquista general, pero ahora tenía que haber pequeñas conquistas que cada tribu tenía que hacer. Y sí, se nos narra que, por ejemplo, las tribus de Judá y de Simeón empezaron a conquistar, ¿no? Ya murió Josué, pero ellos seguían conquistando, pero como que algo los detuvo, ¿no? Y ese algo pues pareciera sorprendernos. Y vamos a leer ahí en Jueces 1:9, que dice que no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras. Y esto refiriéndose específicamente a las tribus de Judá y de Simeón, que no lograron expulsar. Y fíjense la razón, porque dice que tenían carros de guerra hechos de hierro. Los que estaban ahí, los habitantes de Canaán, tenían, o sea, carros de hierro, como si eso fuera un impedimento para Dios o que Dios no pudiera con esos carros, cuando habíamos visto que en todas las conquistas Dios había hecho grandes milagros, simplemente tirar unas murallas de una ciudad entera. ¿Ustedes creen que carros de hierro iban a ser un problema para Dios? Pero a mí me llama la atención como aquí lo expresa, incluso es la Nueva Traducción Viviente, que dice, no lograron expulsar a los habitantes de allí, del lugar. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento no lograron? ¿Por qué se nos dice no lo lograron? Y bueno, si seguimos leyendo a partir de ese versículo 19 hasta el final del capítulo 1 de Jueces, se nos empieza a decir de las diferentes tribus, ¿verdad? Las 9 tribus y media, o sea, se nos mencionaron a todas las tribus que no lograron expulsar a los habitantes. Se nos dice que Benjamín no pudo, Manasés no pudo, Efraín no pudo, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan. Ninguno de ellos lograron expulsar. Y fíjense lo que pasa. Dice que más bien habitaron entre ellos. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? ¿Verdad? Pues nos enseña que nos puede pasar igual, de la misma manera. Dios ya nos dio libertad, tenemos libertad en Cristo, pero de repente ya no logramos expulsar algunos pecados, algunas situaciones que decimos, no, esto mejor aquí lo dejo, habito con este pecado, habito en este mundo, ¿verdad? Y las cosas que el mundo muestra, enseña, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué prefirieron ellos vivir entre los habitantes de Canaán? Y bueno, así como hemos dicho en otras ocasiones, Dios nos da las promesas. Nosotros tenemos que tomarlas, así como el pueblo de Israel tenía que conquistar esa tierra y poseerla. Nosotros igual, nosotros tenemos que obrar en fe, confiar en Dios y conquistar aquellas cosas que ya nos deja Dios a nosotros para que nosotros nos esforcemos en conquistar. Nosotros somos libres, ¿verdad? Del pecado, pero tenemos que decidir y escoger no seguir pecando. Y esa es la verdadera libertad, el decidir no pecar, ¿verdad? El escoger aquellas cosas que agradan a Dios y el desechar aquello que nos aparta de Dios, ¿verdad? Todas, como les decía, aquellas pasiones y deseos que tenemos que quitar. El pueblo de Israel tenía que expulsar, arrojar a los de ahí. Nosotros también debemos hacer eso, ¿verdad? Y vamos a leer Jueces 2:7, que dice algo muy interesante. Voy a leer Jueces 2:7 y luego el versículo 10 para que veamos en qué situación se encontraba el pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Y dice así el Jueces 2:7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Y luego el versículo 10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho
por Israel. Qué situación tan triste, ¿verdad? Pero fíjense, de acuerdo con este pasaje, hay tres cosas importantes que nos enseñan ahorita en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Bueno, de acuerdo con este pasaje dice que murió una generación, murió Josué y todos los líderes que estaban con él, y pareciera que una vez muerto Josué y esa generación, se olvidaron así de todo lo que había pasado. Pero saben, muchas veces nos puede pasar a nosotros. Sí, sabemos que Jesús conquistó el pecado por nosotros, conquistó la muerte, ¿verdad? Pero, bueno, lo dejamos a un lado y luego vivimos nada más quizá en nuestras propias fuerzas, queriendo hacer las cosas como si ya Jesús no existiera, como que ya no lo consideramos, dejó de existir en nuestra vida, ya no lo tenemos, ¿verdad? Como parte nuestra, ¿verdad? Y por eso no se puede expulsar el pecado que batallamos, ¿verdad? Porque más bien, como acá, como el pueblo murió Josué, se olvidaron de él. Acá parece que Jesús hizo la obra y ya nos olvidamos de él. Y no, ¿verdad? Debemos siempre tenerlo en nuestra vida, porque entonces empieza la decadencia, ¿verdad? Y empezamos a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que es la situación triste, que vamos a ver qué es lo que sucede después. Pero bueno, basándonos en este versículo 10, ¿qué pasa? Que creció una generación que no conocía al Señor. Cuando saben, conocer al Señor nos lleva toda la vida, no es de que, ya aprendí esto, lo entendí. No, es siempre buscarlo, porque siempre vamos a poder conocer más de Él. No es algo que nos lleve un tiempo, es toda la vida. Entonces, cuando uno para de conocer al Señor, empiezan las cosas a ponerse mal, ¿verdad? Y por último y tercera cosa de esta enseñanza que tenemos en este pasaje, es que recordemos las cosas poderosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Olvidarlas es un gran error. Siempre debemos estar recordando lo que Él hace. Y saben, Dios nunca deja de obrar. Ahí mismo podemos leer que, por ejemplo, Dios estaba con la tribu de Judá cuando estaba conquistando. Ahí se dice, en el capítulo anterior leemos que Dios estaba con ellos, pero pues ellos dijeron, tienen carros de hierro, no lo vamos a lograr. Pero ¿cómo? Si Dios siempre hace cosas grandes y lo único que nosotros debemos es estar sensibles al actuar de Dios, ¿verdad? Y no creer que todo es en nuestras fuerzas, porque no, pues efectivamente así no lo logramos. Recordemos que tenemos un Dios vivo, Él vive, ¿verdad? Que quiere que lo conozcamos cada día más y que sigue obrando. Y si tenemos estas tres cosas presentes, ¿verdad? El no dejar, el no olvidar a Cristo, a Dios, el conocerlo cada día más y el recordar las obras que Él ha hecho, esto nos va a ayudar, porque entonces la consecuencia va a ser grave. Rápidamente vamos a leer cuál es esta consecuencia, porque dice Josué 2, 11 y 12. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. No caigamos en esa situación, ¿verdad? Tan extrema de hacer lo malo y abandonar al Señor. Recordemos que Él
nos sacó de la esclavitud del pecado y nos hizo libres para poseer todas las promesas que Él nos ha dado. Nos hizo libres para tener una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida donde la libertad es escoger, bendecir, ayudar, ¿verdad? No solo quedarnos con el aspecto del pecado, de que ya nos quitó de la esclavitud, no, sino que va mucho más allá y que es lo que va a hablar mi esposo. Así es muy importante lo que decía Lili, las tres cosas que no debemos olvidar: a Dios, lo que dice su palabra y lo que ha hecho por nosotros. Eso es algo. Recordemos que Israel fue sacado a libertad, de la esclavitud a libertad, para llegar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. El medio fue la libertad, pero iban a un lugar donde fluía leche y miel. Nosotros fuimos llamados y sacados de la esclavitud del pecado a la libertad de escoger por voluntad propia para crecer, así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro crecimiento depende de la leche y de la miel también, que es la palabra de Dios. Viva en nosotros a través de conocerle cada día más y en esa relación personal que tenemos. No solo es la palabra, es ir con Él, entender la palabra, que la palabra no sea revelada. Para hablar de libertad es necesario primero decir lo que es lo opuesto. Es estar en la condición de esclavitud, como Lili lo decía. ¿De qué esclavitud estamos hablando? Del pecado. ¿Qué enseñó la esclavitud en Egipto? Y vamos a Deuteronomio 15, cuando se habla de las leyes sobre los esclavos, el versículo 15 del capítulo 15. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Ya habían entendido que es servidumbre, pero era otro tipo de servidumbre. Aquí era una servidumbre por voluntad y por un destino que iban a tener. En el Nuevo Testamento recordemos la tentación de Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo. Vemos que Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto está en Mateo 4:9. Y le dijo Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Si todo es si postrado, dice, me adorares. Y eso es servicio. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, solo a Él servirás. Esto ya venía desde Deuteronomio 6:13. ¿A quién servimos? A Dios solamente. También Lucas 16:13 se nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es muy importante que nosotros entendamos eso. No se sirve medio a uno y medio a otro, un pie adentro y un pie afuera. No, para Dios es los dos pies adentro y por voluntad propia. Las riquezas y los tesoros son todos aquellos deseos de la carne que no honran a Dios. Por lo tanto, es pecado. El compromiso de adorar o venerar a alguien o a algo es servirle incondicionalmente. Sin embargo, debe ser una decisión voluntaria. Por eso lo dimos, sabiendo las consecuencias que esto implica. Muchas veces pasamos por alto esto. Dios le decía a su pueblo: te he mostrado el bien y el mal, escoge tú. Y todavía hace la recompensación: escoge lo bueno, el bien, lo que hay conmigo. ¿Qué es la libertad? Tendríamos que meditar que la libertad no es una palabra, sino una persona. Y eso nos tiene que quedar muy claro. No es la palabra, es una persona. Es Jesucristo mismo. Y esto nos lo dice Juan 8:32. Y dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, verdad. Segunda de Corintios 3:17 nos dice también que es la presencia del Espíritu Santo. Y vean esto: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No hay un límite, hay libertad. Lucas 4:17 al 19 nos enseña que vino Jesús. Vean ese Espíritu. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él lo decía de él mismo. Por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes son? A los pobres de espíritu, que son los que tienen la necesidad de Dios. Me ha enviado a sanar los quebrantados, aquellos que tienen aflicción de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Veamos que no solo vino a pregonar o proclamar la libertad, sino a poner en libertad. Esto es enseñar y mostrar la palabra. También nos hace libres. El Espíritu Santo nos revela en su palabra la libertad. ¿Cuál es el precio de la libertad? Veamos 1 Corintios 7, 22, 23 en la nueva traducción viviente. El versículo dice, y recuerda, si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo, eres siervo de Cristo. El 23 dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, la vida de su propio Hijo. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Este mundo nos quiere esclavizar con sus formas, sus modos, sus palabras, todo lo que hay en este mundo. ¿Cuál es el propósito de ser liberados o libertados? De la esclavitud a la libertad es volver al camino. Por eso decíamos que Jesús es el camino, verdad y vida. Las tres cosas las estamos viendo aquí. Romanos 6, 18 nos dice, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. ¿Cuál justicia se refiere? A la justicia de Dios. Esa justicia que tiene misericordia de nosotros. Si fuera la justicia humana, ya nos hubieran costado la cabeza. Romanos 6, 22 dice, más ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ese es el propósito, ser un siervo de Dios. Tienen por fruto la santificación. Esto es un proceso que debemos de seguir, que Dios quite en nosotros todo aquello que nos estorba, todo ese peso que nos hace cargar y cansarnos. Y como fin dice la vida eterna. Esa es nuestra tierra prometida. ¿En la libertad hay algún límite? Es una pregunta que podemos hacernos. Toda libertad sin límites te lleva al libertinaje. Una libertad sin límites te lleva otra vez a la esclavitud del pecado. Eso es algo que no puede ser. Un país libre no puede regresar a ser otra vez un país cautivo. ¿Por qué? Porque se está haciendo mal uso de su libertad. Damos gracias a Dios porque este país, en 210 años, Dios lo ha hecho un país libre, libre para compartir su palabra, libre para tener la presencia de Dios. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como otra vez nos recuerda, como siervos de Dios. Esa es nuestra condición, ser un siervo, un esclavo de Dios. Gálatas 5:1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo del pecado? El pecado es algo que tenemos que erradicar en nuestra vida. Por eso Lili lo decía, ese tiempo, esa generación no pudo pasar otra generación, así como la generación que se quedó en el desierto, esta generación se quedó en la conquista y la siguiente generación se olvidó. Entonces es muy importante transmitir el mensaje a otras generaciones. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Este es nuestro versículo base. Fuimos llamados a libertad. En ti y en mí está escoger esa libertad. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es la manera que mostramos ese amor a Dios, también amando a los demás. Por eso nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el servicio de Dios se muestra a través de servir a otros por amor a Cristo y para la edificación de su iglesia. Vamos al último versículo que nos enseña qué produce perseverar la libertad. La libertad no se trata de oír y hacer solamente, sino de ser esto es tener identidad con Cristo. Esta radio habla de la identidad que tenemos en Cristo y es una identidad que va más allá del hacer, porque de lo contrario se corre el riesgo de volver atrás. ¿Usted le gustaría volver atrás?
No, entonces aprenda a qué destino tendremos que ir. Y dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Déjenme leerles la nueva Biblia de las Américas. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, aquel que tiene éxito en hacerlo, en aplicarlo. Este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia, Dios habla hoy, pero el que no olvida lo que oye, dice, sino el que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que en ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Usted es feliz? Yo busco esa felicidad, mi esposa busca esa felicidad, nuestra familia tiene que buscar esa felicidad. Hagamos felices también a otros. Y eso es sirviendo a otros de corazón y por amor a Dios. Les agradecemos mucho estar en este día de celebración también para nuestro país. Les agradecemos mucho que nos escuche cada semana. Les agradecemos mucho que juntos podamos buscar hacer la voluntad de Dios, porque en tiempos de conquista, al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.